Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a analizar un poco el contexto político y lo que nos dejó las PASO y lo que viene ya de cara a la elección general de octubre con Pablo Romá, el director de la encuestadora Circuitos, que suele hacer sondeos de opinión. ¿Tiene alguno? Me dijo Pablo ayer cuando hablé con él, o me comuniqué que tiene uno ahí dando vueltas en la provincia de Buenos Aires, que es otro escenario muy interesante para analizar. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo va? Hola José, hola Roberto, ¿cómo les va? ¿Cómo Bueno, anda? Pablo, no, arrancamos ahí un poco en la introducción y si bien parece que nos quedó un poco lejos, pero bueno, ¿qué análisis te dejaron el resultado de las PASO? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? ¿Qué es lo que ves de acá a octubre? Mira, lo que me sorprendió es sobre todo el volumen electoral que obtuvo Milei en algunas provincias del interior. Después Ujú. era una posibilidad. Vos fíjate que el escenario es un escenario donde hay tres candidatos en menos de 3 puntos, con lo cual es un escenario muy parejo, un escenario muy, bueno, todavía sigue estando abierto, pero bueno, me parece que, que sí hubo un fenómeno, sobre todo en el interior del país, con volúmenes electorales muy altos. Bueno, en general, digo, por ejemplo, en el caso de Tucumán, ¿no? Cuando uno miraba, digo, la relación entre la elección anticipada y la PASO nacional, o sea, hay una diferencia en volumen de votos enorme, digamos, Ujú. ¿no? Con lo cual también me parece que ahí algo hay para analizar, pero después, bueno, me parece que el escenario sigue siendo el mismo. Hay tres candidatos. Yo veo que la discusión política eh, se ordena un poco en términos de, bueno, la relación que hay respecto al ajuste, lo que hay que hacer, cuál es la Argentina que se viene, y me parece que Bullrich y Milei están más cerca y Sergio Massa del otro lado, digamos, ¿no? Entonces la discusión me parece que sigue siendo de dos grandes ideas con tres candidatos, ¿no? Entonces por eso decíamos que a veces la discusión de los 3 tercios electorales no tiene tanto que ver con 3 tercios en términos de la discusión política, como si quizás la hubo en 2015, digamos, ¿no? Con la presencia de Massa ahí como el camino del medio. Creo que hoy eso no está. Creo que Milei y Bullrich están más cerca en términos de la Argentina que piensan, y Sergio Massa del otro lado. Ahora, yo creo que hay una situación que es general, que bueno, que el peso de la deuda hace que bueno, que el ajuste se imponga, y la discusión es sobre los tiempos, los grados y la magnitud del ajuste, ¿no? Y yo creo que el gobierno lo que está planteando es la idea de un ajuste, bueno, contenido, digamos, ¿no? Compensado. Ahora, como vos decías recién, después hay problemas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con esto, con que los sectores que no lo entienden, no lo aceptan. eh, y bueno, yo creo que eso forma parte de la discusión política. También es cierto que para tener bueno, un peso electoral es necesario también tener un peso social, y eso hay que construirlo. No es tan sencillo. Creo que también el gobierno de Alberto Fernández es un factor para esa dificultad, digamos, ¿no? Ujú. Un gobierno que le ha costado mucho intervenir, un gobierno que no ha querido construir, ¿no? Y bueno, y creo que ahí hay una complejidad que hoy tiene Sergio Massa en su doble rol de ministro y candidato, ministro de Economía. Sí. Entonces, me parece bueno, que los problemas son complejos. De todas maneras, la elección, al menos desde mi punto de vista, está abierta. Ujú. Y Pablo, mucho se ha analizado sobre el motivo del voto a Milei, ¿no? Porque muchos analizan que es un voto transversal, que cruzó todos los sectores sociales. ¿Vos cómo lo definirías? ¿Es un voto bronca? ¿Es un voto a una figura nueva? ¿Qué análisis se puede hacer de eso? Sí, yo creo que, digamos, todas las interpretaciones tienen algo de verdad, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, también creo,
mi posición es que yo creo que Milei logra encarnar en su lenguaje político la crisis, digamos, ¿no? Yo creo que Milei es un exponente de la crisis y logra encauzar esa representación, porque, a ver, el discurso del ultraindividualismo, bueno, es producto de la crisis, digamos, ¿no? La gente entiende que hoy la política no le puede resolver ningún problema y que la salida tiene que ser individual. La idea de la dolarización es una idea que para algunos sectores es importante en términos de una expectativa de mejora en su posición económica, veo más allá de ciertas creencias y bueno, que no tienen mucho que ver con lo real, o esto de que lo que cobro hoy en peso lo voy a cobrar en dólares, bueno, eso no, ya todo el mundo entiende, o al menos gran parte de la sociedad entiende que eso no es así, pero la idea de un ordenamiento. Ahora, después eso es difícil de aplicarlo. Yo creo que la lógica de una salida ultra individual es una dificultad muy grande, porque correr la política como mediación de los conflictos en una sociedad hiperconflictiva, y bueno, ¿qué es lo que queda? Bueno, que los conflictos se resuelvan de manera individual, y cuando vos resolvés de manera individual, termina pesando el más fuerte sobre el más débil, y eso lleva a una concepción de la sociedad de todos contra todos, y me parece que eso es muy difícil. Por eso también ya todos están diciendo, no, bueno, la dolarización, tercera generación, el voucher, tercera generación, todo es como para no sé cuánto. Ahora, si Milei gana, ¿qué va a hacer el 10 de diciembre? ¿Va a dejar todo como está? Y bueno, eso creo que es un problema. Y me parece que el voto Milei tiene que ver con con poder captar el clima de la crisis, y tanto Juntos como el gobierno, y bueno, son parte de la crisis porque los dos gobiernos no pudieron cumplir el contrato electoral por distintas razones, digamos, eso después se podrá discutir, pero no han podido cumplir el contrato electoral, y bueno, y está ahí. Después, si hay voto bronca, seguro, si hay una identificación programática con Milei, y probablemente no tanto, que es transversal, y sí, es transversal, porque si en provincia saca más del 35%, lo votan todos los sectores. Y yo creo que también hay un problema, una situación en la cual, en la transversalidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, los empresarios dicen, no vamos a pagar el bono, y los trabajadores no dicen, págamelo, dicen, bueno, no, quizás está bien, es inflacionario, la maquinita, es el plan platita, y eso, hay un alineamiento ahí, una alianza, si vos querés, de dos sectores, pero que esa alianza, hoy puede funcionar, pero si hay un gobierno de Milei, y esa alianza es explosiva, porque los empresarios tienen la expectativa de pagar menos impuestos, de regular mucho más las relaciones laborales, y a su vez pagar menos salario. Y bueno, ahora, eso es un problemón, pero está planteado así, Yo no vi ninguna movilización de trabajadores que ya paguen el bono. Y bueno, entonces también esa pasividad hace que Milei tenga, esa expectativa. Si Perotti dice entre Bullrich y Milei, voto a Milei, pero si estamos jugando el partido todavía, ¿no? Uno dice, pero si estás jugando el partido, estás en el medio del proceso electoral, ¿cómo vas a convalidar una pregunta así, no? Y vas a responder afirmativamente. Creo que también hay sectores de la política que están tratando de acomodarse a un posible resultado cuando el proceso todavía está abierto. Entonces, es raro, ¿no? Sí. Es muy raro. Ahora Pablo, el peronismo está raro. Sí, Pablo, hay mucho debate en torno de la posibilidad de que Milei sea efectivamente electo presidente, y cómo sería su futuro gobierno en términos de, valga la redundancia, gobernabilidad, ¿no? Porque va a ser un presidente que va a asumir en una debilidad parlamentaria muy fuerte, ¿no? Menos de un tercio de diputados, menos de un tercio de senadores.
A ver, ¿de dónde crees que va a buscar esa gobernabilidad o va a ser un Milei muy cercano al teorema de Baglini en el sentido de que se va a volver, entre comillas, esto un poco más racional una vez que asuma? Y bueno, pero yo creo que ese problema lo tienen todos. El problema es de dónde construir gobernabilidad, de dónde... si los propios gobernadores peronistas resisten, digo, una medida del gobierno nacional que supuestamente tiene como objetivo compensar una situación económica compleja, complicada, con una mirada más general. Ahora, vos imaginate que el recorte, el achicamiento o el ajuste que Milei dice que va a hacer sobre la política, bueno, lo tenga que hacer sobre, digo, un gobernador sobre la planta de empleados públicos. Y no sé, sinceramente me parece difícil. La idea del ajuste sobre la política es complicada porque, digamos, pensar que con ajustando la política lo resolvés. Y bueno, ahora, ¿qué va a hacer Milei, por ejemplo? Digo, para pensar la gobernabilidad, ¿qué va a hacer con la pauta de los grandes medios de comunicación? ¿La va a mantener? ¿La va a cortar? ¿No? Ese gasto del Estado. Bueno, ese achicamiento. ¿Qué va a hacer con el Poder Judicial? Va a decir, bueno, está bien, que sigan no pagando. Y bueno, pero eso es muy difícil. Ahora, si Milei tiene una política digamos, de programa de máxima, y creo que puede ser complicado. Ahora, el problema es que ya más o menos todo lo que tenemos más de 35, entendemos que siempre el ajuste es sobre los más débiles, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido habrá que ver. Ahora, también entiendo que los sectores más débiles de esta sociedad no encuentran respuestas en los sectores de la política tradicional y creen que Milei puede ser una opción. Bueno, está bien, es correcto. Ahora, bueno, eso también tiene complejidades y habrá que ver. Me parece que, obviamente, si Milei quiere atacar la casta, y bueno, la casta... El problema es si la casta es después, estamos asumiendo que Milei va a ganar, o entendemos que hay un proceso abierto y que todavía hay situaciones que se pueden dar, discusiones que se pueden dar, peleas políticas que se pueden dar, y yo creo que todavía hay tiempo para eso. El gobierno, también Bullrich, digamos, ¿no? Tienen, bueno, de alguna manera tiempo para tratar de llevar adelante, bueno, o romper la idea general de que Milei ya ganó. Sí, digamos, porque viste que está estamos asumiendo en todas las conversaciones que Milei ya ganó. Bueno, sí, Milei ganó la PASO, un resultado sí, muy importante, pero la diferencia entre el primero y el tercero es de menos de 3 puntos. sí. O sea, imagínate la tabla de posiciones de un campeonato. Vos decís, ¿quién va a salir campeón? No, el que va primero, sí, pero en 3 puntos, en menos de 3 puntos hay 3 equipos. Hay tres, claro. No, nadie diría está el campeonato garantizado para alguien. Claro, lo que pasa que, viste, incluso vos hablás con gente del gobierno nacional y te dicen que ellos tienen encuestas que proyectan a Milei en 38 puntos, digamos, ¿no? El mismo gobierno te está diciendo, como que se va instalando esta cuestión que vos planteabas, de que como que Milei ya ganó, digamos, y hay tiempo todavía para discutir, digo, veremos cómo se desarrolla la campaña en ese sentido. Ahora, te quiero llevar a la persona que parece o a la candidata que parece con una mayor dosis de debilidad, si querés, en algún punto, que es Patricia Bullrich, ¿no? Muchas encuestas lo ubican tercera a nivel nacional. Y uno ve a Bullrich intentando retomar la iniciativa política con la designación de Melconian, una espada mediática y económica que puede dar batalla. Digo, ¿cómo ves a Juntos por el Cambio hoy en este escenario? Y la veo complejo, no desde lo electoral, porque mantengo lo que dije recién, pero sí en términos más políticos, porque Patricia Bullrich venía, digamos, en la interna tenía un rol de jugar el personaje más duro, digamos, ¿no? Claro. Ahora, en este escenario queda un poco en el medio, con menor margen de maniobra, porque si quiere ir hacia el centro está Massa y si quiere ir hacia la radicalización está Milei. También es cierto que sus últimas presentaciones hablando de economía, bueno, no han sido buenas, eso puede generar un poco de desconfianza, y también la necesidad de ir a buscar un plan económico
digo, porque el plan de Melconian lo discutió con toda la política, digamos, lo discutió hasta con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces es un plan que ya está armado, que no es de Bullrich, es de Melconian. Entonces, bueno, tiene un rol importante, pero también porque entiendo que tiene una carencia, digamos, ¿no? Y esa carencia, bueno, también se la da un poco el resultado electoral, porque su posición hoy la obliga a hablar de cosas que en la interna no, porque en la interna, con solo decir, con nosotros esto no pasa, nosotros vamos a todo o nada, esto con nosotros se soluciona, era una cosa. Hoy no, hoy tiene que hablar de economía, tiene que hablar y bueno, y ahí yo creo que hay un déficit, y por eso también entiendo como decís, la salida a buscar una espada mediática, económica, que le dé mayor sustento a la campaña, y bueno, y tratar de discutir. También Bullrich tiene que discutir con Milei para ser la representante de ese sector, digamos, ¿no? Porque vos fíjate, Melconian que dice, nosotros no venimos por el ajuste, ¿no? Venimos a resolver el ajuste. Y bueno, pero no está tan claro eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Respecto a fortalezas y debilidades, ¿vos creés que el retroceso de Milei en algunos de sus postulados, por ejemplo la dolarización que dijo que no va a ser inmediata, y algunas otras propuestas que tuvo, que un poco la llevó a largo del tiempo, no lo debilita, no hace que algunos de los que los votaron digan, caramba, esto no es inmediatamente lo que nosotros pensábamos? Y respecto a Bullrich, es cierto, Melconian le da una fortaleza en materia económica que no lo tenía por sí, pero a su vez aparece una figura que de alguna manera la opaca, y por ejemplo en los debates va a tener que estar ella, no Melconian. Sí, respecto a la primera pregunta, yo creo que lo de Milei es más para traccionar a aquellos sectores que no fueron a votar, que a los propios, los que ya lo votaron, lo van a volver a votar. Eso me parece que no tiene mucha pérdida Milei en ese sentido, porque lo que tracciona es otra cosa, digamos, no son sus argumentos los que tracciona al votante de Milei. Y eso me parece que al menos yo lo veo así. Y en el caso de Patricia Bullrich, sí, comparto. O sea, la figura de Melconian le pone, bueno, una figura también de mucho peso al lado, y eso puede opacar, porque el que va a manejar la economía va a ser Melconian, no Bullrich, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que también en un país tan presidencialista, digamos, ¿no? Vos fijate en el caso de Sergio Massa. Sergio Massa hoy es el ministro de Economía, pero uno podría decir que es el que lleva adelante el gobierno, digamos, ¿no? Para no poner títulos, pero ese es el gobierno, lo lleva adelante Massa, digamos. Entonces, creo que eso es un problema lo que vos planteas para Bullrich. Bueno, habrá que ver cómo se acomodan, y porque también es cierto que la que tiene que hacer la campaña es Bullrich, no es Melconian. Entonces, bueno, ahí habrá que ver, es una incógnita. Uh-huh. La última, Pablo, ¿y cómo ves, crees que el gobierno va a afrontar lo que queda, ¿no? Digamos, con estas turbulencias que hay, con este plan que quiso instrumentar Massa, ¿qué bala de plata le queda al gobierno de acá a octubre, siendo que vamos a tener 2 meses de muy alta inflación, ¿no? Sí, yo creo que ese es el principal problema. Después yo creo que el punto favorable que tiene el gobierno es que, bueno, que más allá del problema de la inflación, el problema de la deuda, bueno, tiene un plan, digamos, ¿no? Massa aparece como un plan, que es, bueno, la idea de la articulación, capital, trabajo, bueno, la política energética, el gasoducto, bueno, tiene un plan. Ahora, bueno, habrá que ver cómo eso lo pone en juego para no solamente plantearlo como ejes de gestión y como un plan, sino también que pueda seducir y también lograr el volumen electoral que necesita. Yo creo que para Sergio Massa es fundamental hablarle al sector que quizás no fue a votar,
al sector que hoy tiene expectativas negativas respecto a la situación económica, para tratar de generar una confianza en que, más allá de que hoy está contra el viento, digamos, ¿no? Puede generar también, que ese plan puede generar otras expectativas, digamos, ¿no? Las expectativas para el año que viene no son tan malas como esta, en términos de la política energética, de la balanza comercial, de la llegada de los dólares, bueno, pero eso es todo expectativas, digamos, ¿no? Y creo que la gente también necesita sentir que en términos de bolsillo, de economía real, puede haber alguna mejora. Ahora sí, la última, Pablo. Escenario de la provincia de Buenos Aires. Kicillof sacó el 36% de los votos. Juntos por el Cambio, la sumatoria, que viste que en política 1 más 1 no siempre es 2, quedó a casi 3 puntos. Y la candidata de Milei con 23. ¿Qué escenario ves para de acá a octubre? ¿Qué es lo que analizás? Mirá, la semana que viene seguramente vamos a tener datos de la provincia para analizar un poquito más, pero también yo creo que si bien Axel Kicillof sacó más votos que más en la provincia, bueno, creo que ahí va a haber el gobierno va a tener que ajustar un poco para darle mayor volumen también a la candidatura presidencial, porque la provincia es central. Ahora, bueno, también fuimos a una elección paso muy complicada en la provincia, con hechos de inseguridad, de la descomposición del lazo social, digamos, lo que le pasó a esta nena Morena, bueno, situaciones muy complejas, complicadas, y bueno, la provincia es un distrito central, y creo que para el gobierno va a ser central. Yo creo que un poco lo que se dice ahora, ¿no? La lógica es resguardarse en las provincias, digamos, no que el peronismo se resguarda en las provincias. Yo creo que es al menos me parece que en términos estratégicos un error, pero bueno, habrá que ver. Yo no incido ahí, no tengo nada que ver, pero me parece que hoy para las provincias que el gobierno pueda hacer una buena elección en general y meterse a los detalles es fundamental, digamos, ¿no? Me parece que ese clima que vos marcabas al principio, digamos, de cierta resultado ya juzgado, bueno, me parece que es un error porque el proceso todavía sigue estando abierto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo. José, Roberto, un abrazo grande. Gracias, chau. Bueno, pasó Pablo Romá de la firma Circuitos, ¿no? que hace sondeos habitualmente.